La rectificación de la Auditoría Superior de la Federación fue interpretada por algunos medios de comunicación y también por algunos personajes de la vida pública, los opinólogos, ya lo conoce usted, bueno, como una reacción a la solicitud del presidente de que fueran aclarados los señalamientos, dado que no coinciden con los datos de gobierno. Pero vamos a ver parte de los comentarios que se generaron. Bueno, pero no todos lo vieron de esta manera y no solo desde el interior del gobierno. La doctora Munadora Buchaín, experta en anticorrupción y exdirectora general de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, comentó también en sus redes sociales que el informe presentado por la auditoría presenta inconsistencias y aberraciones y que su rectificación de ayer es un indicador que debería detonar procedimientos administrativos contra David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y justo para hablar sobre sus observaciones se encuentra con nosotros y le agradecemos mucho a la doctora Munadora Buchaín. Bienvenida, doctora, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Azul y Juan. Espero que se encuentren todos muy bien y buenas noches a su auditorio. Pues me voy directo. Hay varias cosas, me gustaría ir por partes porque además ya la Comisión de Vigilancia también salió a decir que no se puede retractar la Auditoría Superior de la Federación en sus informes. Entonces me gustaría ir directo a lo que son las observaciones desde la experiencia tuya, Muna, sobre lo que fueron los informes que se presentaron por parte de la auditoría. Claro. Bueno, los informes que se presentaron obviamente no podemos leerlos todos porque, pues primero no es mi chamba, ¿no? Si fuera como estaba yo antes, sí teníamos que estar al día entonces. Pero de estos temas importantes que detonaron, como fueron el del aeropuerto, los informes de tanto el desempeño como el de cumplimiento, pues nos dimos cuenta que eran resultados que presentaban inconsistencias, que no tenían documentadas los hechos y que el enfoque había sido en un ámbito al desempeño, en lugar de hacerlo en un ámbito mayormente a cumplimiento, dada la relevancia que tendría este tema, no solamente en la opinión pública, sino por una serie de supuestas denuncias en las cuales se denunciaba que el proceso de cancelación y la construcción del nuevo aeropuerto, el ahora que tenía el ejército, pues tenían una serie de irregularidades. Estos debían ser como obras emblemáticas de este gobierno, algo a revisar al 100% en un plano de cumplimiento financiero y, por supuesto, con un enfoque forense para asegurarnos de que todos los procedimientos, los proveedores, todos y cada uno de los temas que se abordaran ahí fueran absolutamente argumentados. Entonces, a raíz de la lectura que tuve de ellos, pues me di cuenta que eran un enfoque al desempeño en el cual únicamente tienen que revisar la eficiencia, la eficacia, la correspondencia del gobierno para hacer recomendaciones, no son temas vinculantes. Y de 5 auditorías, por ejemplo, que realizaron al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, creo que se llama, 4 de ellas fueron al desempeño, que nada más trajeron 74 recomendaciones, que son como simples deseos buenos, y 2 sugerencias a la Cámara de Diputados sin ningún daño al patrimonio. Y por tanto, la visión de administración pues difería de la realidad. Pero no obstante esto, que tendría que haber sido el enfoque, pues los resultados están equivocados cuando estamos haciendo la revisión del otro informe referente a lo que sucedió con el entonces Naim. Y entonces toda esta información que se dio, las cifras que se plasmaron ahí, pues son inexactas, son cifras que no fueron, no solo las cifras,
todo eso que sale no tiene ni pies ni cabeza, no hay un orden metodológico, un rigor técnico, de tal manera que se pudiera llegar a conocer realmente cómo fue el proceso de la cancelación, cómo se implementó, si hay responsabilidad, si no existe, cuál fue el beneficio, el costo-beneficio hacia el país y el ejercicio del recurso que se dio hasta el último minuto de todo esto. Y no obstante lo anterior, pues tampoco vimos que hubiese, por ejemplo, una revisión al fideicomiso y demás. Ante eso, pues no solamente por lo que dijo el presidente en su momento, sino porque los que nos dedicamos a este tipo de actividades de estar informados, pues al revisar todo esto no dejamos de sorprendernos, aunque como decía un buen amigo mío, cuando tú piensas que todo está lo peor que puede ser, vienen cosas peores. Entonces, esa es la historia de esto, y entonces ese mismo día empiezan a decir en redes que pues hay inconsistencias, que los datos están mal, y creo que en la tarde, ¿no? Ya el auditor estaba presto a decir que en efecto había habido problemas de metodología, y se cierra esa historia que es muy vergonzosa en una entidad que se expresaría o hubiera esperado, no con ellos por supuesto, porque pues con esos antecedentes era imposible, que hubiera hecho un trabajo ético e integral. Sin duda, Munadora, nos sorprende, es vergonzoso sin duda alguna, pero yo te pregunto sobre esto precisamente, David Colmenares, ¿qué conocimiento sobre la materia tiene? ¿Cuál perfil técnico, con cuál perfil técnico cuenta? Y pues ya entrados en gas, ya que estamos hablando de esto, ¿a qué intereses se sabe que responde? Mira, Colmenares yo lo conozco cuando es contratado en la Auditoría Superior. El auditor pensó que tenía algún conocimiento porque venía de Hacienda. Yo lo conozco de años anteriores. A lo mejor no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo muy bien de él. En áreas que estuvieron siempre muy cómodas, en la Secretaría de Hacienda, vinculada a los del poder, porque esa ha sido su manera de arribar a los puestos, sin un solo mérito, y eso no lo puedo nada más decir yo. Si tiene un mérito, que nos lo haga saber en su currículum, que podríamos leerlo, es público, que equivale a media cuartilla, sin un solo dato, no solamente de una actualización profesional después de que salió de su carrera, ¿no? Sino ningún elemento que dijeras, en este puesto logré hacer esto. Y en cambio, a mí me tocó ser contralor en Chiapas, yo veía cómo llegaba con la disposición de que se le atendiera y otros comentarios de otros colegas de estados similares en su entonces que fue. Pero esa historia no nos iba a hacer saber que años después, esta es la historia de la vida, nos la encontraríamos en este camino, y casualmente cuando lo contratan pensando, ¿no?, en el entonces auditor que sí sabía auditar, pues resulta que el señor auditor no solamente no sabe auditar, no había hecho una sola auditoría en su vida y no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. En ese entonces le dan a él el tema de lo que es Tabasco para que hiciera la auditoría que entonces nos denunció el ex gobernador Arturo Núñez, y lo que tampoco informó es que tenía conflicto de interés, porque su querido compadre estaba al frente de finanzas, no hace ninguna acción ahí y es despedido de la auditoría, despedido. Yo recuerdo muy bien la parte que a mí me tocó ver, que incluso cuando le piden la renuncia, él dijo, no voy a dar la renuncia y voy a hablar con Peña Nieto. O sea, yo creo que se quedó en una historia del viejo prismo, cuando ahí los que llegaban no llegan por recomendación como llegó él, sino llegan por el trabajo y el expertise. Esa es la historia, se va y después reaparece. Pues reaparece como en un marco en que es apoyado por los partidos que lo hacen auditor, porque creo que tenían más necesidad de poner a alguien a modo que otra cosa, y bueno, y es el resultado catastrófico de poner al frente de una dependencia tan seria como debía ser la Auditoría Superior de la Federación y como debe ser Banxico y como debiera ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a alguien sin el expertise y el perfil técnico. Porque estas áreas, estas instituciones no tienen que estar blindadas contra la mano y las tentaciones políticas. Pero bueno, este grave error, ¿no?, que garrafal, lo estamos pagando todos los mexicanos. Entonces, esa es la historia, porque no hay una fiscalización, no nos ayuda a conocer cómo se está ejerciendo el dinero, y la gente, todo el
personal y sus cuates que metió, pues son vinculados a partidos, y agradecer, ¿no? A muchos de los que corrió para correrlos, y ahí está mi ex jefe, ahí están otros colegas que hoy mismo trabajan en la función pública, les digo, necesito tu puesto porque se lo debo a Movimiento Ciudadano, necesito tu puesto porque se lo voy a dar al PAN, aunque el PAN no me ayudó mucho, le dijo a uno, cómo me he reído yo de las estupideces, ¿no? Pero bueno, y necesito tu puesto por esto. O sea, eso era como se usaba antes. Parece inverosímil. Y entonces hoy, pues que lo vemos ahí, pues ¿qué podemos esperar? No es el único informe, ¿eh? Si alguien hiciera una revisión, Azul y Juan, de todos los informes que han hecho en estos años, se sorprenderían de la incapacidad, de la falta de profesionalismo, de la falta de rigor técnico, y de cómo ha ayudado y ha hecho a modo muchas solventaciones y muchas cosas. De esos otros reportes, informes, te querríamos volver a invitar, Munadora, para hacer una revisión más extenuante sobre ese tema, sobre los antecedentes justamente, pero que de todas maneras ahora pues dibujas muy muy bien, en donde pues no le otorgas ningún crédito o ninguna posibilidad de credibilidad al trabajo de la actual Auditoría Superior de la Federación y de quien la arropa, que al final es la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Y que ojalá nos dieran, creo que tenemos obligación todos de conocer en 3 años cuántas auditorías le han hecho al auditor superior, no a él como persona, a la auditoría, en qué consistieron los resultados, deberían ser públicos, debería haber un sitio público de esto, cuántos conforman la unidad de evaluación y control, los perfiles, los sueldos, en qué gastan, millones de pesos. Cuando se entere toda la gente y los que han padecido por medicamentos, van a querer ir a ahorcarlos, porque el dinero que se ha gastado ahí sin ir a ningún lado, en un área que debía ser el ojo de todos nosotros vigilando que se hagan bien las cosas, no se ha hecho. Y entonces creo que es hora de rendir cuentas. Ya tenemos derecho a exigirlas, no solamente a pedirlas, a exigirlas en este entorno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y pues esperamos verte muy pronto y seguir hablando de este tema y de quién audita a quien audita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Munadora Buchaín. Hasta luego. Muy buenas noches.